¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. La credibilidad, vaya concepto que se ha puesto sobre la mesa en este largo periplo electoral que ha dejado de manifiesto muchas cosas, pero principalmente quién es quién en esta disputa por la silla del Águila, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por los congresos locales, gubernaturas, jefatura de gobierno y demás. En el caso de los políticos, no es de extrañarse. Por lo regular utilizan la mentira como estrategia, como un arma protagónica de su narrativa con la finalidad precisamente de conseguir llevar votos a su molino. ¿Cuál es el límite? Lo hemos dicho en otras ocasiones, la ética política, ese concepto que parece estar alejado del día a día, no solamente en nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las encuestadoras? ¿Qué pasa, por supuesto, también con los empresarios? Políticos de una vieja guardia que comienzan a ver ya el ocaso de sus trayectorias, despreciados, hechos a un lado por una mayoría ciudadana que no cree ni un ápice de sus mentiras, de sus señalamientos, y que por lo mismo caen en discursos xenofóbicos, exagerados, delirantes, como el de Federico Dorin, quien acusa a Clara Brugada de ser guatemalteca. Por supuesto que uno podría enfocarse en el tema legal y jurídico que impediría a Clara Brugada, si esto fuera cierto, competir por la Ciudad de México. Pero la forma en cómo lo maneja y lo hace el panista va más por el lado de que, qué horror, es guatemalteca, ¿no? Entonces nos pinta un partido Acción Nacional que siempre ha sido racista, que siempre ha sido clasista, que siempre ha tenido vínculos incluso con el nazismo desde su origen, desde su fundación, pero que en esta campaña en particular brotó lo más deleznable. ¿Y por qué? Porque al frente del mismo están los peores personajes de su época. Marco Cortés es sin duda el peor dirigente del Partido Acción Nacional, alejado completamente de aquellos líderes como Carlos Castillo Peraza, como Luis Héctor Álvarez y muchos otros que fueron capaces precisamente de poner al PAN en una posición competitiva, en una posición diferente a la que hoy ocupa, en donde la estridencia, en donde el go negative es fundamental y no un accesorio. Desde el 2006 nos dimos cuenta de esa degradación del PAN que lo ha llevado a perder credibilidad, a dejar de ser ese partido, ¿no? Que le diera cauce, salida a demandas ciudadanas de ciertos estratos sociales, de ciertas tendencias e ideologías religiosas para ser un partido pragmático, neoliberal, aliado con quien supuestamente era su antítesis y que en realidad se convirtió en su principal socio, lo que provoca incluso un shock, ¿no? Entre sus propios militantes, entre esos panistas de cepa, quienes no se han acostumbrado a ver al PAN y al PRI de la mano, aún y cuando es una relación que ya tiene muchos, pero muchos años. ¿Qué va a quedar de esos políticos que aún y cuando, insisto, uno lo esperaría, han mentido por todos lados? ¿Qué va a quedar un Federico Dorin? ¿Qué va a quedar un Santiago Taboada cuando pierda la Ciudad de México? ¿Qué va a quedar de un Vicente Fox Quesada? ¿Qué va a quedar de un Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué va a quedar de una Margarita Zavala? ¿Qué va a quedar de un Marco Cortés? ¿Qué va a quedar de un Jorge Romero, de un Alito Moreno, de un Rubén Moreira? ¿De qué va a quedar de todos estos personajes? La lógica, lo digno, sería que se retiraran, pero no, van a seguir ahí. Van a seguir ahí porque el sistema se los permite, porque el sistema los arropa, pero será nuestro papel como ciudadanos no creer nada de lo que estos hombres nos pongan sobre la mesa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las encuestadoras? La gran mayoría ha cerrado ya, da una ventaja entre 30 y 10% a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, ese arroz está ya más que cocido, y es ahí entonces en donde surge la pregunta. ¿Cuántas de ellas estarán siendo certeras en sus pronósticos? Porque la dimensión es mucha, del 30% que puede dar una al 4% que da otra. Todos nos han dicho, se ha sobreestimado la votación de Morena. No consideramos que vaya a ganar por tanta diferencia, pero sí por dos dígitos, porque el 95% de las casas encuestadoras que presentaron sus ejercicios en esta temporada siempre, siempre, siempre aciertan al ganador. Siempre, 95%. Muy pocos no lo hacen.
Entonces, la diferencia, claro, que juega un papel determinante en el contexto del Congreso de la Unión y la disputa por el Congreso de la Unión. Pero, seamos muy claros al respecto, habrá encuestadoras también que tendrán que ser desechadas. Por ejemplo, Massive Caller, por ejemplo, México Elige. Si en realidad estas dos encuestadoras, la diferencia es de más de dos dígitos, tienen que estar fuera, porque estas dos encuestadoras sirvieron para generar inestabilidad en la discusión política electoral. Porque yo puedo entender el trabajo de un Roy Campos, de un De las Heras, de Buendía, de Berumen, que tienen muchos años en esto, pero sus números siempre fueron constantes, 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 de una u otra manera. Y por lo tanto jamás generaron ningún escenario tramposo ni fuera de lógica de cómo se venía presentando la elección. Pero México Elige y Massive Caller sí buscaron la inestabilidad de este proceso. Sí han buscado darle armas a una candidatura que fue derrotada por sí misma desde el principio, por su propio origen, que tenía posibilidades de ganar. Entonces, estas dos casas encuestadoras son desechables. Tienen que irse si es que el resultado no es el que ellos están planteando o es cercano a lo que ellos están, por supuesto, manifestando. No es algo para dejar de lado. ¿Por qué? Porque en 3 años van a aparecer otra vez y nos van a querer lavar otra vez el cerebro y van a querer otra vez vender sus servicios y engañar a la gente. Porque es muy diferente que digas, yo trabajo para tal empresa, como ya lo dijo México Elige, ok, pero entonces no lo tomes como referencia, no te veas como una referencia nacional. Y dilo, yo trabajo para el PAN. Y obviamente mis encuestas van a ser para beneficiar al PAN, porque a final de cuentas, las encuestas, muchas encuestas, trabajan para partidos políticos, otras no. Aunque Xochitl Gálvez diga que todas están maiciadas, la realidad es que no. La realidad es que muchas de ellas no. Entonces, y otras trabajan, ¿no? Para los partidos. Y lo más sano es decir, yo trabajo para el partido y por lo tanto mi encuesta, pues, va a beneficiar a mis clientes. Ninguna encuesta va a decir, ajá, va a decir que va perdiendo mi cliente. A lo mejor eso los digo internamente, pero, pero, públicamente, jamás. Por supuesto que no. No le conviene a nadie una situación de ese tamaño, de esa naturaleza. Y paso al terreno de los medios de comunicación. Al igual que con los políticos, por supuesto que hay representantes de los medios, periodistas, comunicadores. Muchas veces ustedes me dicen, Jesús, es que ¿por qué le dices periodista tal? Hay buenos y malos periodistas, a final de cuentas, pero siguen siendo periodistas. Hay buenos y malos comunicadores, pero siguen siendo comunicadores. Ser comunicador no es ser periodista ni viceversa. Muchas veces se utiliza como un sinónimo. No, no es un sinónimo. Hay gente que se dedica a comunicar y hay gente que se dedica a hacer periodismo. Y aun cuando el periodismo es comunicación como tal, en el ejercicio de la profesión sí se marca una diferencia. No es lo mismo un Julio Astillero, que es un periodista de muchos años, de trabajar en todos los sentidos, de estar ahí precisamente en la denuncia, en la investigación, en el análisis, en la opinión, desde un punto de vista de interés general, colectivo, que un Javier Alatorre, que es un mal comunicador, que responde exclusivamente a las órdenes de su patrón, que no esté interesado en un compromiso social, que no esté interesado en un compromiso con la gente, que no está interesado en ningún tipo de investigación que realmente cuestione a cualquiera de los poderes. Es un hombre que lee un prompter, que no es minimizar ni mucho menos, tiene su chiste también leer un prompter, se lo digo por experiencia propia, pero que el hecho de que responda a los intereses ni siquiera de una empresa, sino de un particular que ha dejado en claro cuál es su finalidad en todos los sentidos, hacer lo que le venga en gana, ¿no? Pues lo convierte en un mal comunicador, en un comunicador poco ético. Pero por eso le digo, no es lo mismo que lo mismo. Y aun y cuando existen en ambas ramas gente que ya estaba denostada, a partir del 2018, un Carlos Marín, por ejemplo, un Joaquín López Dóriga, una de la Micha, gente que ya su credibilidad estaba por los suelos en la mayoría de la población, que incluso perdieron tanta fuerza en sus propios espacios estelares que fueron hechos a un lado por esos medios corporativos grandotes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no representaban tampoco para ellos una imagen que les permitiera penetrar a la ciudadanía, porque aun y cuando la credibilidad es un concepto muy denostado por mucha gente, juega un papel protagónico y lo acabamos de ver, ¿no? Le reitero en este proceso. ¿Por qué Xochitl Gálvez jamás levantó? Si hubiera sido Xochitl, hubiera sido Paredes, hubiera sido de la Madrid, hubiera sido Krill,
Porque los partidos que la empujaron no tienen credibilidad, porque los políticos que emanan del PAN y el PRI no tienen credibilidad. Y lo mismo pasa en los medios de comunicación. Le digo, estaba este grupo de personajes que se mantuvo, ¿no? En grupos como Fórmula, por ejemplo, ¿no? En las plataformas, y que ya sabíamos cuál iba a ser su comportamiento de Ricardo Alemán, de Francisco Martín Moreno, que desde un principio se manejaron como críticos de Andrés Manuel López Obrador, pero incluso desde antes del proceso electoral, mostrando siempre una animaversión llevada más por una cuestión personal que por una cuestión netamente profesional. Están los otros que ya se habían venido deteriorando conforme pasó el tiempo, pero que continuaban vendiéndose como adalides de la libertad y que se situaron comercialmente del otro lado de la banqueta. Caso concreto de Carlos Loret de Mola, un periodista desacreditado a raíz del montaje que tiene a gente inocente en la cárcel y que conforme fue avanzando el éxito del obradorismo para llegar a la presidencia y después su ejercicio, quiso vender este concepto de que ahora él iba a ser ese periodista que denunciara los grandes casos de corrupción, que denunciara el poder, que combatiera precisamente los abusos de los poderosos, cuando en realidad Loret pues es un periodista mercenario, es un periodista que vende su nota, es un periodista que sus notas van de acuerdo a los intereses de la gente que le paga. Así de sencillo. Entonces, es otro periodista que también sabíamos que ya no contaba con esa credibilidad, pero que para un sector de la población, a diferencia de López Dóriga, a diferencia de Pepe Cárdenas, a diferencia de Ricardo Alemán, para un sector de la población, Loret sí tiene cierta veracidad. Ese mismo sector de la población que vota por Xochitl Gálvez y que está convencido que van a ganar, ¿no? En todos los sentidos, y que le cree a pie juntillas lo que diga Carlos. Pero vienen después también otros periodistas y analistas y académicos que siempre jugaron ese papel de críticos del PRI y del PAN, que se inclinaban supuestamente hacia la izquierda y que lanzaban críticas de vez en cuando profundas, de vez en cuando valoradas, de vez en cuando interesantes, pero que siempre se mantenían en cierto margen de acción. Es decir, eran eran un personaje necesario para fingir una libertad de expresión en los medios, pero que jamás cuestionaron tan a fondo al poder económico o a las ramas que originaban precisamente el fortalecimiento de la élite, que incluso la fortalecían con sus comentarios, ¿no? La solventaban de una u otra manera al normalizar, legitimar y justificar muchas narrativas que lejos de solucionar los problemas que acarrea México, los tapaban. El caso de la pobreza, el caso de la desigualdad, los orígenes de las mismas y los porqués de las mismas. Sí, Denise Dresser lanzaba sus críticas al poder, sí, Víctor Trujillo lo hacía, sí, Héctor de Mauleón, sí, por supuesto, Ciro Gómez Leiva, sobre todo en el caso de estos cuatro personajes, me llama mucho la atención, porque están sus trabajos, Víctor Trujillo, hubo una época en donde efectivamente cuestionaba el poder, ¿no? Incluso abrió espacios para que Julio Astillero, el maestro Astillero, estuviera en su programa en televisión abierta. Ciro Gómez Leiva lanzó investigaciones muy profundas sobre los legionarios de Cristo que le costaron a Canal 40, ¿no? Incluso una persecución por parte del gobierno y por parte de la iniciativa privada. Héctor de Mauleón hizo análisis en materia de seguridad que evidenciaron muchas veces la podredumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero de repente comenzaron a caer, ¿no? La propia Denise Dresser, perdóneme, lanzaba cuestionamientos a lo mismo. Pero de repente, esa cercanía con el poder, esa seducción del poder, provoca que tu crítica se vaya diluyendo, provoca que tu crítica se vaya convirtiendo en justificaciones, provoca que tu crítica se vaya engañando a sí misma y que cuando te ves al espejo, te vuelvas condescendiente contigo mismo y que consideres, ¿no? Que siempre tienes la razón entre el ego y la banalidad y el sentirse arropado por esas dádivas que a final de cuentas te colocan en una situación de privilegio. Se te olvida tu principal compromiso social. Y no es que no seas crítico de López Obrador. Julio Astillero, Ernesto Ledesma lo han sido y han generado opiniones encontradas incluso entre ustedes mismos, pero siempre han sido críticos en todos los sentidos y han mantenido esa misma línea y no son gente cercana
al poder. Lo mismo pasa con un Temoris Greco, lo mismo pasa con un Paco Cruz Jiménez, lo mismo pasa, por supuesto, con estos, menciono a los periodistas ya que han marcado precisamente una pauta, porque viene una generación joven de periodistas que mis respetos, por supuesto, pero marcando a estos personajes que tienen muchos años ya en los medios, Páez Varela, Álvaro Delgado. Entonces, en realidad, son personajes, incluso Rubén Luengas, por supuesto que le mando un fuerte abrazo, son personajes con los que puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero que siempre han mantenido esa distancia, ¿no? En un momento dado, o no se han dejado llevar por ese canto de la sirena que comprometa su ética y que comprometa su opinión. Es decir, ellos opinan lo que creen y lo que piensan y lo tratan de sustentar. Ya si tienen razón o no, ya si coincidimos o no, es diferente. Pero son personas que éticamente se comportan de una manera. No sucede así con la otra parte. La otra parte se deja llevar por el interés económico y eso es lo que los ha llevado a un momento en el cual se encuentran bastante denostados. Y entonces es ahí donde uno se pregunta para concluir, ¿qué va a pasar con todo este grupo? Yo le voy a decir qué va a pasar. Te vas convirtiendo en una especie de obús para los intereses de un grupo de empresarios. Los medios tradicionales mantienen aquellos que les generan todavía un rating, pero sobre todo que les generan relaciones, que les generan algún tipo de arma para poder cuestionar, atacar, defenderse si sus intereses se ven afectados. En un momento en que la cuarta transformación va a tener la obligación de profundizar los cambios asentados por Andrés Manuel, va a tocar aún más intereses. Y estos grupos empresariales y grupos políticos necesitan a ese tipo de personajes al frente de sus medios para poder lanzarse en un momento dado en contra de los mismos. La pregunta es, ¿cuánta credibilidad van a mantener hasta ahora? ¿Cuánta credibilidad van a mantener personajes que han gritado que vienen en una dictadura, que han gritado que viven bajo un régimen autoritario, que han asegurado que si gana Sheinbaum, destruiremos la democracia, que se han dicho perseguidos políticos, censurados y siguen en los medios? ¿De verdad? ¿Les seguiremos creyendo como hasta ahora? Esa es la gran pregunta y la respuesta la tienen ustedes, la audiencia, nosotros como ciudadanos que elegimos a quién ver y a quién no ver, a quién creerle y a quién no creerle, e incluso a quién darle el beneficio de la duda y a quién definitivamente no hacerlo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero pero verdadero placer que nos acompañen, pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenos su comentario, déjenos por supuesto también su suscripción, denle a la campanita. Si hay posibilidades, échenos super chat y échenos super gracias. Yo les agradezco el favor de su atención y ya lo saben, nos vemos y nos suscribimos por la noche. Por lo pronto, como siempre un gusto, como siempre, un placer.